Muy buenas, soy Marcos Vázquez y en esta charla para el Congreso We Salud de WeBotanics voy a resumir algunas de las recomendaciones principales sobre nutrición para las mujeres deportistas, tanto en deportes de fuerza o que sean más explosivos, como en deportes de resistencia y más duración. Y el resto de deportes pues, van a caer seguramente en algún punto intermedio de las recomendaciones que vamos a ver hoy. Y esto es importante porque hasta hace relativamente poco la investigación sobre el impacto de la nutrición en el rendimiento deportivo estaba mucho más orientada a los hombres y si bien las similitudes son mucho más numerosas que las diferencias, o sea, si somos mucho más parecidos que diferentes, es evidente que hay aspectos particulares a tener en cuenta en el caso de las mujeres, por ejemplo, en el uso de los sustratos energéticos como carbohidrato y grasa y sobre todo en la fluctuación hormonal a lo largo de su ciclo menstrual, que es un tema que vamos a ver al final de esta charla. Y por suerte, a medida que se populariza también el deporte femenino, pues se publican más estudios, se hacen más estudios, el tamaño de la muestra de las mujeres deportistas aumenta y por tanto tenemos ya muchas revisiones más adaptadas a la realidad fisiológica de la mujer, como estos que indico aquí, y otros muchos en los que me he basado para esta charla. Y empezando por la visión general, el factor nutricional que más diferencia a una deportista de una mujer sedentaria es sin duda la demanda energética. Y esta demanda energética pues, va a variar mucho en función del deporte, por supuesto, pero una mujer deportista pues, puede requerir 3.000 calorías al día o más, mientras que una mujer sedentaria pues, puede requerir quizás la mitad aproximadamente, ¿no? Y también hay una mayor demanda de proteína y de carbohidrato en la mujer deportista, como vamos a ir viendo a continuación. Y uno de los problemas más comunes en deportistas en general y en mujeres deportistas en particular es una baja disponibilidad energética. Y por disponibilidad energética nos referimos a la energía disponible para mantener la función fisiológica después de restar el coste energético del ejercicio. Es decir, sería la ingesta calórica total menos la energía que se gasta durante el ejercicio. Y esa energía es, por tanto, la que queda para todas las funciones fisiológicas, para regenerar los huesos, para el ciclo menstrual o toda la parte de reproductiva, para el sistema inmunológico, etcétera. Y eso es lo que intenta reflejar esta gráfica, donde vemos a la izquierda los distintos componentes del gasto energético total, que serían el RMR o el metabolismo basal en reposo, el DIT, que es la termogénesis por la dieta o la digestión de los alimentos, que es lo que gastamos en su digestión, el famoso NEAT, que es el gasto de actividad física que no sea ejercicio, que es el Non-Exercise Activity Thermogenesis, y por último, bueno, todo esto es en inglés, ¿no? El EEE, que sería el gasto por ejercicio, el Exercise Energy Expenditure. Y al calcular la ingesta total menos este gasto por el ejercicio, quedaría esa disponibilidad energética. Y si esta disponibilidad energética es baja, se puede comprometer la salud de las deportistas. No podemos saber tampoco cuál es la ingesta calórica adecuada en cada caso para evitar esto, porque va a depender del deporte, va a depender de cada mujer, pero digamos que entre 35 y 40 calorías por kilo de masa magra sería seguramente adecuado para deportistas que quieran mantener su peso y rendir bien, asegurando que mantienen suficiente energía para el resto de procesos fisiológicos. Un atleta que quiera bajar algo de grasa de manera saludable tendría que bajar un poco la ingesta, quizás estar entre 30 y 35 calorías por kilo de masa magra, y si quiere subir de peso, pues un poquito más, ¿no? Quizás 40 45 calorías por kilo de masa magra al día. Y recuerdo que la masa magra es el peso total descontando la grasa. Por ejemplo, una deportista que pese 60 kilos y tenga un 20% de grasa, tendría por tanto 12 kilos de grasa y una masa magra de 48, que obtenemos restando 60 menos 12. Y cuando no hay suficiente energía disponible para las funciones fisiológicas básicas, que en general va a estar por debajo de 25 o 30 calorías por kilo de masa magra, se puede producir el llamado síndrome de deficiencia relativa de energía en el deporte, el RED-S. Y cuando esto ocurre de manera prolongada, pues puede desencadenar multitud de problemas a nivel inmunológico, a nivel gastrointestinal, a nivel endocrino. Y esto puede ocurrir también en hombres, por supuesto, pero como decía antes, es especialmente prevalente en mujeres. Y de hecho, se hablaba también antes de la triada de la mujer atleta, donde ese déficit energético venía acompañado o de hecho causaba, podríamos decir, problemas en la salud ósea, aumentando el riesgo de osteopenia, de osteoporosis y también problemas en la menstruación. Y es muy común que las atletas sufran la llamada amenorrea hipotalámica. Esto se refiere a que no hay un problema como tal en los ovarios o en el sistema reproductivo, sino que es el hipotálamo, el cerebro,
el que decide, entre comillas, apagar la función reproductiva porque interpreta que no hay suficiente energía como para criar a un bebé, ¿no? Y por eso el primer aspecto a considerar en una deportista es que consuma suficiente energía. Bueno, una deportista, una mujer, pero también un hombre, ¿no? Pero como digo, esta reducción de la disponibilidad energética es más común en mujeres. Después, debemos entender que tenemos 3 sistemas energéticos que utilizan distintos sustratos para producir ATP o adenosintrifosfato, que es la molécula que finalmente usamos como energía. Tenemos un poco de ATP almacenado en los músculos que podemos usar como energía, pero es mínimo y lo que hacemos realmente es usar 3 combustibles distintos para producir ATP según las demandas del ejercicio. Y estos 3 combustibles son creatina fosfato, glucógeno y grasa. La creatina fosfato es un combustible que produce energía muy rápido, es muy explosivo, pero también es poco eficiente, se agota muy rápido, tenemos poca fosfocreatina y se usa principalmente para ejercicios de alta intensidad y de corta duración, como puede ser levantar un peso elevado una sola vez o 2-3 veces, hacer un sprint, ¿no?, a toda velocidad durante 10-15 segundos. Después tendríamos el glucógeno, que se usa para ejercicio también más intenso, pero no tanto y de un poquito más de duración. Y por último tenemos el sistema aeróbico u oxidativo, que utiliza oxígeno para producir energía en las mitocondrias a partir principalmente de los ácidos grasos. Aunque esto es un poquito más complejo, porque también podemos usar piruvato, que procede del uso de la glucosa para ser oxidado en las mitocondrias, pero por simplificar no voy a entrar mucho en la parte más bioquímica. Lo importante aquí es entender que distintos tipos de deportes tienen distintas demandas sobre estos sistemas y esto va a influir, como veremos a continuación, en la alimentación y sobre todo en el reparto de carbohidrato y de grasa en la dieta. También hay que entender que estos sistemas trabajan a la vez. No es que esté solo funcionando el sistema glucolítico o el aeróbico, sino que normalmente estamos consumiendo carbohidrato y grasa a la vez, pero en distintas proporciones según la intensidad del ejercicio. A más baja intensidad usaremos más grasa y a más alta intensidad vamos a usar más glucógeno. Y no menciono la fosfocreatina porque va a usarse en un porcentaje muy inferior al de los otros 2 combustibles principales. Cuando consumimos carbohidrato, este se libera como glucosa en sangre, que después se almacena en forma de glucógeno, bien en el hígado o bien en los músculos. Los músculos usan ese glucógeno como energía, especialmente en las fibras rápidas o tipo 2, y al hacer esto se libera lactato en sangre. O sea, fruto de esa glucólisis que se llama, ¿no?, de ese uso de la glucosa, se libera lactato en sangre. El hígado, por su parte, va liberando glucosa en sangre según se necesita, sobre todo para el cerebro, pero también para los músculos, si es necesario. Y además, el hígado hace algo muy interesante, que es reciclar el lactato para convertirlo de nuevo en glucosa. Y por otra parte, la grasa que acumulamos como triglicéridos, ¿no?, de la grasa de los michelines o de los muslos, pues se libera en forma de ácidos grasos libres en sangre y esos ácidos libres viajan después, ácidos grasos libres viajan hasta los músculos cuando hacemos ejercicio para ser convertidos en ATP a través del sistema oxidativo, ¿no? Es una versión un poquito simplificada, pero al menos que tengamos la visión, esta visión de pájaro, por así decirlo. Y como decía antes, cada deporte va a tener un perfil distinto en cuanto a uso de unos sistemas respecto a otros. Vemos, por ejemplo, que un sprint de 100 metros utiliza sobre todo fosfocreatina y en el otro extremo tenemos una maratón que utiliza sobre todo el sistema aeróbico. Y en el medio tenemos a todos los demás deportes, ¿no? Por ejemplo, el fútbol pues tiene una demanda aeróbica importante, por supuesto, al final hay que estar en movimiento durante 90 minutos o más, pero hay también bastantes paradas, momentos en que caminamos a baja velocidad, trotamos y después de repente hay una aceleración fuerte, un sprint, por lo que va variando bastante el sustrato energético durante la práctica deportiva. Y entendido esto, pasamos ya a proponer cómo plantear la dieta en función del tipo de deporte, empezando por deportes de fuerza y potencia o los que están más cerca de la parte izquierda de esta gráfica. Estos serían deportes basados en esfuerzos de alta intensidad, pero corta duración, como sprintar, como levantar peso, como realizar saltos, pruebas atléticas de corta duración, 400 metros, 800 metros, etc.
Y si hablamos, por ejemplo, de la proteína, hay 4 aspectos a considerar, que son la cantidad total, la distribución, ¿no? O cuántas ingestas se hacen al día, la calidad y el timing o el momento de la ingesta en relación al entrenamiento o a la competición. Y estos últimos 3 aspectos aplican a todos los tipos de deporte, pero lo voy a comentar aquí por ser la primera vez que lo menciono. Empezando por la cantidad, se recomienda una ingesta para deportes de fuerza de entre 1,4 y 2,2 o 2,2 gramos por kilo al día de proteína, es decir, una deportista que pese 60 kilos, por decir algo, deberá ingerir entre 84 y 132 gramos de proteína al día. Y recordemos que hablamos de macronutriente, no de alimento. Por ejemplo, para llegar a 100 gramos de proteína como macronutriente, podríamos comer estas cantidades que indico aquí de estos alimentos a lo largo de un día. Después, si debe estar más cerca de 1,4 o de 2,2, va a depender del momento de la temporada, va a depender de si está entrenando más o menos, si está en déficit o no, ¿vale? O sea, si estamos en déficit, tendremos que elevar la proteína para minimizar el riesgo de pérdida de masa muscular y al revés, si estamos en una fase de superávit, comiendo más, pues hay menos riesgo de pérdida muscular y podríamos bajar un poquito más la proteína, ¿no? Y de hecho, según los estudios, a partir de 1,6, 1,8 gramos por kilo, ya no hay beneficio real en elevar la proteína, salvo casos muy, muy particulares. Y la cantidad total de proteína, que es lo que he comentado ahora, es lo más importante, sin duda, o sea, es a lo que debemos prestar más atención, pero también importa, menos, pero importa la distribución de esa proteína o en cuántas ingestas se obtiene. Y la visión clásica que se recomendaba tradicionalmente es hacer múltiples ingestas, por ejemplo, 4 al día, donde cada ingesta esté por encima del umbral anaeróbico y por debajo del techo anabólico, con la idea de que si está por debajo no va a ser efectiva a la hora de activar la síntesis de proteína, pero si nos pasamos en cada ingesta, pues se va a desperdiciar proteína, ¿no? No porque no se vaya a absorber, que sí se absorbe, esto es un mito, que no absorbemos más de 30 gramos de proteína, sí se absorbe, pero es verdad que a partir de cierto punto no se va a usar para mantener o para construir músculo u otros tejidos, sino que se va a oxidar como energía, que tampoco nos interesa, ¿no? Y estas ideas, como digo, tradicionales, no es que sean falsas, tienen bastante de cierto, de hecho, siguen siendo una buena recomendación, pero se ha visto que el cuerpo es bastante más flexible de lo que se pensaba antes y que si aportamos suficiente proteína a lo largo del día, no es tan importante ajustar tanto la distribución exacta o asegurar estar entre esos umbrales en cada ingesta, ¿vale? O sea, si podemos hacerlo, genial, pero sin volvernos tampoco locos contando cada gramo exactos en cada ingesta. Lo importante, insisto, lo más importante es la ingesta total a lo largo del día. Algo que funciona bien, por intentar aterrizarlo en la práctica, ¿no? Algo que funciona bien en la práctica, en la mayoría de deportistas, es hacer 3 grandes comidas con una distribución equilibrada de proteína y después tomar un batido de proteína alrededor del entrenamiento, de 20-25 gramos de proteína. Y siguiendo esta lógica, pues cada comida debería incluir entre 0,4 y 0,5 gramos por kilo de proteína, que nos dará ese rango de 1,6-2 gramos por kilo, que en realidad es un poquito más amplio, como vimos antes, ¿no? Entre 1,4 y 2,2, pero bueno, son aproximaciones, así que tampoco nos volvamos locos, son rangos aproximados. Y el siguiente aspecto a considerar, como decía antes, en el caso de la proteína, sería su calidad, que podemos medir de varias formas. En el caso de la nutrición en deportes de fuerza, se da especial importancia al contenido en leucina, ya que este es un aminoácido que no solo tiene un papel estructural, es decir, forma parte del músculo, sino que se encarga además de activar la síntesis de proteína. Por eso es muy valorado especialmente los alimentos ricos en leucina, que está más presente sin duda en alimentos animales, que tiene además una proteína más biodisponible con todos los aminoácidos esenciales, y por eso se pensaba tradicionalmente que las proteínas animales eran mejores, lo cual es cierto, pero solo en el caso de que se consuma poca proteína, ¿no? O sea, en estudios donde se consumía poca proteína, se veía que el consumo de proteína animal mejoraba efectivamente el resultado. Sin embargo, estudios más recientes indican que si consumimos por encima de 1,4 gramos por kilo al día de proteína, que es el rango mínimo que poníamos antes, pues no se ve diferencia real ni en ganancia de masa muscular ni en rendimiento entre consumir proteínas vegetales y proteínas animales. Pero sí se observa, como decía antes, diferencias con consumos bajos, ¿no? Como los famosos 0,8 gramos por kilo al día, que todavía se sigue recomendando, por desgracia, en algunas guías,
pero que es claramente insuficiente para casi todo el mundo y especialmente en personas con un bajo consumo de proteína animal y que además hacen actividad física. Pero de nuevo, si estamos en ese rango, ¿no?, de 1,42 o 2,2, la cantidad hace que la calidad sea menos importante y podemos usar las proteínas que más nos gusten y no hay que preocuparse demasiado de esa calidad o del ratio animal-vegetal, etcétera. Y por último, tendríamos el debate sobre si es mejor consumir proteína justo antes o justo después de entrenar. Y la verdad es que si analizamos los resultados de muchos estudios sobre el tema, no vemos una diferencia clara. O sea, personalmente prefiero tomar el batido de proteína después de entrenar por varios motivos. Primero, porque no me gusta entrenar con líquido en el estómago, o sea, prefiero hacerlo un poco más ligero. Y segundo, porque a nivel psicológico veo el batido como una recompensa por haber entrenado, ¿vale? Pero como digo, dado que no hay prácticamente diferencias, la idea es que cada persona lo adapte a sus preferencias. O se podría distribuir, por ejemplo, personas que entrenen en ayunas podrían tomar un poco de batido de proteína antes, si notan que eso les da algo de energía, aunque sea psicológico, y tomar el resto del batido al final o durante el entrenamiento. O personas que entrenan pocas horas después de su comida principal del día, pues quizás sea mejor que en vez de tomarlo antes, porque ya tienen suficientes aminoácidos en sangre, pues lo toman después para lograr una distribución de proteína un poco más equilibrada, como decíamos antes, ¿no? Pero insisto, importa poco y por tanto es algo que podemos adaptar a lo que mejor nos encaje. Pasando al carbohidrato, es verdad que no es un macronutriente tan importante en deportes puros de fuerza o de potencia, porque al ser esfuerzos cortos no requieren tanto glucógeno, pero aunque tu deporte sean los 100 metros lisos o levantar peso, pues no haces solo unos pocos sprints o unas pocas series de pesas, sino probablemente hagas muchas, ¿no? Y cuanto mayor sea el volumen de entrenamiento, pues más peso va a cobrar el carbohidrato. Y en este caso, podríamos recomendar entre 3 y 5 gramos por kilo al día de carbohidrato para deportes más puros de fuerza, como powerlifting, y entre 4 y 7 para deportes con más volumen, como por ejemplo culturismo, CrossFit, etcétera. Por ejemplo, para una mujer de 50 kilos que entrene fuerza pura, pues eso podría ser entre 150 y 200 o 250 gramos de carbohidrato al día. Y abajo pongo un par de combinaciones de alimentos para llegar a 140 gramos en el primer caso y unos 200 en el segundo a lo largo del día. Y evidentemente la calidad importa, ¿no? Pero o sea, la calidad de ese carbohidrato, que no sea, sabemos que los refinados son peores, que tienen menos fibra, menos nutrientes, todo esto es verdad, pero es verdad que en el caso de deportistas tiene sentido incluir carbohidratos un poquito más, entre comillas, procesados, porque si tienes que comer 300 gramos de carbohidrato, 400, y lo haces a partir de boniato y de arroz integral y cosas así, te puedes pasar con la fibra y te va a costar digerir eso, te vas a sentir muy llena seguramente todo el día. Y este es uno de los aspectos donde hay que distinguir también entre nutrición para población general de nutrición para deportistas. O sea, una deportista va a consumir bastante más comida, como vimos antes, sin embargo, su estómago no es más grande que una persona sedentaria y por eso no es tan importante la densidad nutricional como es en las personas normales, entre comillas, o que no hacen tanta actividad física, ¿no? En deportistas, dado que van a consumir mucha más energía, no va a haber riesgo real de déficit de nutrientes ni de fibra si su dieta es en general buena, ¿vale? Y como digo, si quieren basar su alimentación 100% en alimentos no procesados, pues puede que les cueste llegar a la cantidad de carbohidrato que requiere para optimizar el rendimiento, para optimizar la recuperación y por tanto podemos ser un poco más laxos, entre comillas, en este sentido. Y ojo, eso no implica que por hacer mucho deporte podamos comer lo que queramos, ni mucho menos. O sea, los ultraprocesados deben limitarse lo más posible también en deportistas, pero me refiero a cosas como priorizar arroz blanco respecto al integral o comer más fruta deshidratada o que puedas comerte un flan de postre que tiene algo de azúcar, por supuesto, pero que en un deportista no va a suponer ningún problema metabólico y de hecho pues puede favorecer una recarga de glucógeno más rápida o una leche chocolateada o este tipo de cosas. Y recibo muchas consultas también sobre el CrossFit, ¿no? Sobre si es un deporte de fuerza, si es aeróbico, si es de potencia. Y la verdad es que el CrossFit es un poco de todo. O sea, combina distintas disciplinas que se hacen en general a alta intensidad,
pero no por mucho tiempo. No son sesiones en general de hora y media, 2 horas, ¿no? Entonces, sigue siendo algo intermedio y las recomendaciones nutricionales podrían ser algo así. Vemos que en el caso del carbohidrato pongo un rango más amplio, porque tampoco es lo mismo hacer CrossFit a nivel amateur, ¿vale? Que hagas tus 5 watts de 45 minutos a la semana, que con 3-4 gramos de carbohidrato al día es suficiente, seguramente, a que compitas, a que entrenes hora y media cada día, que hagas sesiones dobles con frecuencia, ¿vale? En cuyo caso, pues tendría más sentido acercarse ya a los 6-7 gramos por kilo al día aproximadamente. Y por último estarían las grasas, que no son tan importantes en el entrenamiento de fuerza porque no se usa especialmente el sistema aeróbico oxidativo, pero la grasa, más allá de su papel energético, cumple diversas funciones en el cuerpo. O sea, forma las membranas celulares, facilita la absorción de vitaminas, participa en la producción de hormonas. De hecho, se ha visto que las dietas muy bajas en grasa reducen la testosterona y, por tanto, la idea es intentar no bajar del 20-30% de grasa en la dieta y seguramente 30-35% sería el óptimo en la mayoría de mujeres, ¿vale? Pero tampoco hay que obsesionarse con el número exacto. Y si lo queremos plantear respecto al peso corporal, podríamos apuntar a entre 1 y 1,4 gramos por kilo al día. Va a variar obviamente en función de las preferencias, pero por ejemplo, para una deportista que pese 70 kilos, estar en la parte superior del rango, ¿no? De 1,3, 1,4 gramos por kilo implicaría comer 90-100 gramos de grasa, que podría ser a partir, por ejemplo, de los alimentos como los que incluyo a la derecha. Y recordemos que la grasa pues, tiene más densidad calórica, que tiene unos 9 gramos aproximadamente por caloría. Perdón, unas 9 calorías por gramo. Y de hecho, lo que hacen muchas veces los deportistas es ajustar el carbohidrato y la grasa en función de las demandas, ¿no? Por ejemplo, comiendo algo más de carbohidrato los días o en las fases de más entrenamiento y algo más de grasa los días de descanso o durante las fases menos demandantes de entrenamiento. Y vamos a hacer ahora el mismo análisis para las deportistas de resistencia, que sería el lado opuesto del espectro, ¿no? Deportes que usan mucho más la vía aeróbica, con menos énfasis en la fuerza y en la masa muscular. Y quizá por eso, empezando por la proteína, pues se recomendaba tradicionalmente menos proteína en estos deportes, entre 1 y 1,4 gramos por kilo, pero estudios recientes ven beneficio en elevarla un poco más. No hace falta tanto como el caso de deportes más puros de fuerza y potencia, desde luego, pero tendría más sentido plantear con un mínimo de 1,2 o incluso 1,4 gramos por kilo, ¿vale? Para tener un poquito más de margen. Sin embargo, el macronutriente principal en este deporte va a ser sin duda el carbohidrato, ya que si bien el ejercicio en sí es principalmente aeróbico, se realiza durante mucho más tiempo, ¿no? Las demandas energéticas son mayores y se está siempre usando algo de glucógeno, no hay estas paradas como en el deporte más de fuerza, que hay estos descansos que permiten recuperar glucógeno. También es verdad que una de las diferencias, ¿no?, entre mujeres y hombres es que las mujeres son más eficientes en el uso de la grasa como combustible y por eso ahorran más glucógeno y necesitan comer algo menos de carbohidrato, ¿ok? Pero esto va a seguir siendo, pero el carbohidrato seguirá siendo la fuente principal de energía en la dieta en la mayoría de deportistas. Como siempre, la cantidad óptima va a depender de la cantidad de entrenamiento. No es lo mismo entrenar 1 hora al día que 3 o 7 días a la semana que 3 o entrenar a intensidades altas que bajas. Y en esta tabla planteo ciertos rangos razonables para la mayoría de casos. Por ejemplo, el ejercicio aeróbico suave, por debajo del 60% del VO2 max, usa mucho más la vía oxidativa y por tanto no requiere una dieta especialmente alta en carbohidrato, siendo suficiente pues eso con 3-4 gramos por kilo al día. A medida que aumentamos la intensidad y el volumen de entrenamiento, deberíamos aumentar esta ingesta para evitar el riesgo del síndrome de deficiencia energética relativa que vimos antes, llegando pues incluso a niveles de 6-8 gramos por kilo en régimen, que es bastante, y quizás en los momentos previos a la competición se pueda elevar todavía más esta ingesta de carbohidrato para lograr la llamada sobrecarga de glucógeno. En estos casos podría bajarse bajarse bastante la grasa y elevar la ingesta de carbohidrato hasta 10 gramos por kilo, ¿vale? Pero como digo, hablamos ya de estrategias muy puntuales y para atletas competitivas que busquen optimizar y que sigan un enfoque más estricto. Y no menciono el tema de la grasa, pero en general será similar al caso anterior.
y contraria al carbohidrato, ¿no? Es decir, mujeres que por su actividad física estén en 3-4 gramos por kilo al día de carbohidrato van a comer más grasa, ¿no? Quizás estando en 1,4, 1,5 gramos por kilo al día de grasa, y mujeres que ingieran más carbohidrato por la demanda energética que estamos viendo, pues tendrán que bajar la grasa a niveles de 0,8 gramo por kilo aproximadamente. Y ya para terminar, quería hablar de la principal diferencia entre mujeres y hombres, que está evidentemente en las hormonas sexuales, ¿no? Que en el hombre pues, son mucho más planas, y en la mujer, al menos en la mujer en edad fértil, obviamente pues, fluctúan a lo largo del mes e influyen no solo en cómo se sienten, sino también en aspectos ligados al rendimiento deportivo y a cómo utiliza los distintos sustratos energéticos. Aquí vemos cómo fluctúan las principales hormonas a lo largo del ciclo menstrual, que podemos dividir en dos grandes fases, ¿no? La folicular previa a la ovulación y la lútea después de la ovulación. En la primera hay una mayor dominancia de los estrógenos y en la segunda de la progesterona. Y esto implica que en la fase folicular hay una mayor sensibilidad a la insulina, es decir, se toleran mejor los carbohidratos y se usa más el glucógeno como sustrato energético. Se reduce ligeramente el metabolismo, que alcanza su punto más bajo un poco antes de la ovulación. Y en la fase lútea, sin embargo, a medida que se eleva la progesterona, se observa un aumento en el metabolismo, que se eleva hasta un 8% respecto a la media de la fase folicular, pero también suele aumentar el apetito. Y se observa que las mujeres de media y de manera inconsciente comen algo más, entre 90, 100 y 500 calorías adicionales. 500 ya es mucho, pero en general más cerca de 150, 200 como media, pero hay bastante variación individual. También se reduce algo la sensibilidad a la insulina y se favorece el uso de grasa como combustible. Y a partir de esto se podrían, por tanto, plantear algunas recomendaciones o algunas adaptaciones de cara a la nutrición o al entrenamiento, considerando que todo lo anterior es lo más importante, ¿vale? Pero, por ejemplo, en la fase folicular se podría aprovechar para ingerir algo más de carbohidrato y hacer entrenamientos con algo más de intensidad, ¿no? Y en la fase lútea, dado que hay más facilidad para oxidar grasa, podrían reducirse un poco los carbohidratos y bajar un poco la intensidad del ejercicio, aumentar la duración para hacer algo más de énfasis en el sistema oxidativo. Y evidentemente esto no tiene sentido en mujeres que usan pastillas anticonceptivas, ¿no? Que muchas veces me preguntan, porque en el caso de usar estas pastillas, pues no hay una fluctuación hormonal como la que estamos viendo aquí. Dicho lo anterior, también es verdad que no recomiendo complicarse demasiado la vida, o sea, por dos motivos. Primero, porque las diferencias entre una fase y otra no son tan marcadas dentro de una misma mujer, y pongo por aquí varios estudios que investigan esto. Y segundo, porque hay bastantes diferencias entre mujeres, ¿no? Lo que comenté antes son datos promedio, pero no nos dice mucho sobre los cambios específicos en una mujer en concreto. Y hay además mujeres que casi no se enteran de su menstruación, por ejemplo, mientras que otras tienen pues, varios días de dolores o de síndrome premenstrual muy marcado. Y por tanto hay que tomar estas recomendaciones que he dado, pues eso, como recomendaciones generales, como pautas generales, pero entendiendo que es algo muy secundario, punto uno, y que es muy individual, ¿vale? Y por tanto todo lo anterior pues no deja de ser lo más importante, y después entender un poco estos conceptos, pero sobre todo guiarse también por las sensaciones individuales. Nada más por mi parte. Gracias por haberme aguantado hasta el final. Gracias por haberte apuntado al congreso. Y si quieres más información de todo esto, pues puedes visitar mi web o seguirme en redes sociales y también en mi canal de YouTube. Muchas gracias.